¿Te atreverías a caminar entre las tumbas de un lugar que muchos creen es una de las 7 puertas al infierno? El cementerio de Stull, ubicado en el corazón de Kansas, ha alimentado los miedos más profundos de quienes lo han visitado. Entre sus lápidas y árboles se han escuchado gritos, susurros, e incluso se dice que el mismo diablo se aparece en sus tierras sagradas. A lo largo de los años, las historias han crecido, y lo que comenzó como un simple cementerio rural se ha convertido en uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una leyenda. Únete a mí mientras exploro este lugar para descubrir si realmente es un portal al inframundo, o simplemente una leyenda urbana más. ¿Qué oscuros secretos acechan bajo las tumbas de Stull? El cementerio de Stull, más que una leyenda. En el corazón de Kansas, a las afueras de la pequeña localidad de Stull, se encuentra un cementerio que, a simple vista, podría parecer uno más entre muchos en los Estados Unidos. Rodeado de campos abiertos y caminos rurales, el cementerio de Stull podría pasar desapercibido si no fuera por las historias oscuras que lo envuelven. Durante décadas, este lugar ha acumulado una reputación sombría y aterradora. No se trata simplemente de un lugar de descanso final para los muertos, muchos creen que es una de las puertas al infierno. Se cuenta que Stull es un punto de encuentro entre este mundo y el inframundo, un lugar donde las barreras entre las dimensiones se desvanecen. La idea de que las fuerzas malignas puedan cruzar a través de sus suelos ha sido alimentada por innumerables avistamientos de sombras, sonidos inexplicables y fenómenos que escapan a toda lógica. Estas historias no solo han intrigado a los locales, sino que han capturado la imaginación de miles de personas que buscan respuestas. Leyenda o realidad, un debate sin fin. El cementerio de Stull ha sido durante mucho tiempo el centro de un debate feroz. Por un lado, están los creyentes, quienes afirman que el cementerio es un lugar de actividad paranormal sin igual, un sitio donde los espíritus no encuentran descanso y donde la maldad se manifiesta de maneras escalofriantes. Estos testimonios incluyen avistamientos de sombras, apariciones fantasmales y eventos sobrenaturales que han dejado a más de uno temblando de miedo. Por otro lado, están los escépticos, quienes consideran que todas estas historias son producto de la imaginación colectiva, una mezcla de superstición y exageración. Para ellos, el cementerio de Stull es simplemente un lugar más, uno que ha sido sobrecargado de leyendas urbanas y mitos locales que han sido distorsionados con el tiempo. ¿Es realmente el cementerio de Stull una puerta al infierno, o es simplemente el resultado de siglos de folclore? La diferencia entre mito y realidad es difícil de trazar en lugares como este, donde los relatos se han transmitido de generación en generación, cada vez agregando más capas de misterio y terror. La visita del Papa Juan Pablo II. Una de las leyendas más extendidas que rodean al cementerio de Stull es la historia de la visita secreta del Papa Juan Pablo II. Se cuenta que, durante uno de sus viajes a los Estados Unidos en la década de 1990, el Papa desvió su ruta original para hacer una parada en el cementerio. Según la historia, su intención era purgar el área de fuerzas malignas a través de un exorcismo, pues los rumores sobre la actividad paranormal habían llegado incluso a oídos del Vaticano. Pero esto no es simplemente una visita cualquiera. El Vaticano, conocido por sus misterios y secretos ocultos, tiene acceso a información que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar. Documentos antiguos, registros de exorcismos y archivos que detallan fenómenos inexplicables se encuentran bajo llave en sus bóvedas, lejos del ojo público. ¿Qué sabía el Papa Juan Pablo II que lo motivó a abandonar Roma y cruzar el Atlántico para llegar a este pequeño cementerio rural en Kansas? Moverse desde Roma hasta un lugar tan remoto como Stull no fue fruto de la curiosidad. La máxima autoridad de la Iglesia Católica no se mueve por coincidencias, y una visita como esta no es algo que ocurra sin razón. Los secretos del Vaticano están llenos de historias sobre enfrentamientos con el mal, sobre puertas que conectan nuestro mundo con algo mucho más oscuro. Entonces, ¿qué llevó al Papa a este cementerio? ¿Qué vio o supo que nosotros desconocemos? El simple hecho de que el Papa pudiera haber sentido la necesidad de estar en Stull añade una capa aterradora a la leyenda. Si el líder espiritual de millones de personas creyó que este cementerio ocultaba algo tan maligno como para requerir su presencia, entonces quizás la leyenda de Stull no sea solo un mito. La puerta al infierno, testimonios y rituales. Uno de los aspectos más escalofriantes que rodean al cementerio de Stull es la creencia de que existe una puerta al infierno oculta en sus terrenos. Se dice que esta puerta solo aparece bajo ciertas condiciones, y aquellos que logran verla están destinados a enfrentarse a lo que hay del otro lado.
desde la década de los 70, han circulado relatos sobre rituales oscuros realizados en el cementerio, en los que grupos de jóvenes invocaban entidades malignas, intentando abrir esta puerta y cruzar hacia el inframundo. Pero hay un elemento aún más inquietante en esta historia, el varón del cementerio. Según el espiritismo, cada cementerio tiene una figura encargada de mantener el orden entre los muertos, y en Stull se cree que esa figura es el primer ocupante del camposanto. Algunos lo llaman Elías, el varón del cementerio, un ser que supuestamente trabaja para la muerte misma, asegurándose de que las almas descansen en paz. Sin embargo, en Stull parece que este control se le ha escapado de las manos. ¿Fue derrotado por una fuerza superior, o acaso algo mucho más siniestro ha tomado las riendas? Los testimonios de aquellos que han visitado el cementerio afirman haber sentido una presencia abrumadora, como si estuvieran siendo vigilados por algo más que simples sombras. Sombras que los siguen incluso fuera del cementerio, ruidos inexplicables en sus hogares, y una constante sensación de ser observados, como si algo o alguien estuviera tratando de cruzar desde el otro lado. Algunos creen que las fuerzas diabólicas, o incluso el mismo Lucifer, están detrás del control del cementerio. Otros especulan que alguna inteligencia superior podría estar utilizando este lugar como un campo de batalla en una lucha por el dominio del mundo. ¿Es posible que el cementerio de Stull sea más que un simple cementerio? Estas preguntas desafían la comprensión humana, y lo que ocurre en sus terrenos es algo que para muchos escapa al entendimiento normal. Ya sea que el varón del cementerio siga teniendo el control o que fuerzas malignas hayan tomado el mando, una cosa es segura, el cementerio de Stull no es un lugar común. Sus secretos, ocultos bajo tierra, continúan alimentando el terror de quienes se atreven a acercarse. El grupo de amigos y el círculo del ritual. Una de las historias más terroríficas que se cuentan en torno al cementerio de Stull es la de un grupo de amigos que decidió poner a prueba las leyendas locales. Una noche, decidieron explorar el cementerio y, al adentrarse en sus terrenos, encontraron algo inquietante, un círculo de ritual, rodeado de símbolos extraños. Aunque algunos miembros del grupo querían marcharse, uno de ellos, en un acto de desafío, decidió llevarse uno de los artefactos que había en el círculo. A partir de ese momento, comenzaron a experimentar eventos paranormales. Pesadillas que se volvían cada vez más reales, sombras que aparecían en sus casas, y una sensación constante de que algo malévolo los seguía. El grupo nunca volvió a ser el mismo. Lo que al principio parecía una simple aventura se convirtió en una experiencia que marcó sus vidas para siempre. ¿Fue esto simplemente el resultado del miedo? ¿O realmente habían desatado algo que no podían controlar? Es en este punto donde las historias se vuelven aún más perturbadoras. Uno de los relatos más inquietantes involucra a un investigador paranormal que decidió visitar el cementerio durante el equinoccio de otoño, uno de los momentos en los que, según la leyenda, la puerta al infierno se abre. Lo que capturó en sus grabaciones fue algo que lo dejó sin palabras. El investigador había estado filmando la zona con una cámara de alta definición, cuando de repente, notó algo extraño en la pantalla. A lo lejos, cerca de una de las tumbas más antiguas, se formaba una figura oscura, casi como una sombra que no parecía pertenecer a ninguna persona u objeto. La figura parecía observarlo desde la distancia, sin moverse, pero con una presencia que se sentía palpable. En su intento de acercarse, el investigador afirma haber sido empujado por una fuerza invisible. En las grabaciones, se puede ver cómo su cámara se tambalea violentamente antes de caer al suelo. Cuando revisó las imágenes más tarde, se dio cuenta de que en el momento exacto en que fue empujado, la figura oscura desapareció. ¿Qué fue lo que lo empujó? ¿Era una manifestación de algo maligno, o simplemente el resultado de un miedo incontrolable que afectó su percepción de la realidad? ¿Realidad o folclore? Entonces, ¿qué podemos concluir sobre el cementerio de Stull? ¿Es realmente una puerta al infierno, o simplemente un lugar cargado de historias y rumores? Las experiencias reportadas son muchas y variadas, desde las leyendas más extravagantes hasta los testimonios más detallados. Si bien muchas de estas historias podrían atribuirse a la influencia del folclore y el miedo colectivo, hay demasiados elementos inexplicables como para descartarlas por completo. Lo que está claro es que Stull es un lugar que ha capturado la imaginación de generaciones. Las leyendas que lo rodean siguen atrayendo a aquellos que buscan respuestas a preguntas que tal vez nunca puedan ser respondidas. Ya sea que creas o no en lo sobrenatural, no se puede negar que el cementerio de Stull tiene un magnetismo innegable. Hay algo en su atmósfera, en sus leyendas, que provoca escalofríos y que mantiene viva la llama del misterio.
Ahora que has explorado conmigo el misterio del cementerio de Stull, quiero saber tu opinión. ¿Crees que realmente es una puerta al infierno, o solo una leyenda urbana más? Déjame tus comentarios abajo y comparte tus propias teorías. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas mi próximo video, donde investigaremos más lugares llenos de misterio y terror, como la cueva de la bruja de Bell. Nos vemos en la próxima investigación de lo desconocido.